Uy, ya lo puse a, a grabar. Tremendo. Uy, papá, no, espérate, déjame yo para esta vaina. Uno. Amados, como ustedes saben, ustedes concluyeron el módulo que tenía que ver con la doctrina de la iglesia y lo han concluido con creces. Debo felicitarlos a todos por sus buenas calificaciones. Ahora vamos a iniciar la segunda sección de ese folleto que viene siendo parte todavía del segundo ciclo, pero corresponde a la historia de la iglesia. Como les dije, nosotros vamos a dedicarnos por lo menos 6 semanas contando esta para tratar este tema tan importante y tan relevante como es el tema de la historia eclesiástica. Por ende, la forma como vamos a realizar la evaluación va a ser bien básica. Escuchen bien para que sepan, esta es la manera como vamos a evaluar. Como ustedes saben, nosotros evaluamos en base a 50 de un examen final, 30 de un ejercicio completo de mesa de trabajo. Los otros 20 para completar los 50 son de su participación, es decir, que usted participe, que usted opine, que haga preguntas. También las preguntas valen como participación. Y también su asistencia, que usted no falte a su clase. Eso sería la forma como evaluamos. ¿Qué pasa? Que para los 30 puntos de la mesa de trabajo, vamos a hacer lo mismo que hicimos con teología sistemática. Escuchen bien. Yo les voy a estar enviando esquemas y ustedes lo que van a hacer es que van a reducir esos esquemas de tal manera que hagan uno solo y esos esquemas van a tener su valor. Ahora, los esquemas, para que ustedes sepan, son más amplios que en teología sistemática, porque en teología sistemática cada lección tenía un esquema de 2 páginas, ¿se acuerdan? Cristología, 2 páginas, que era una hoja en dos de lado y lado. Pero aquí es diferente porque es más amplio. Por ejemplo, este va a ser el esquema, perdón, acá. Este es el esquema que vamos a utilizar. Pero si ustedes se dan cuenta, este esquema no es de 2 páginas. Este esquema es de varias páginas. Y es tan solo el primero. El primero. ¿Entienden? El primero. Y tiene en total 14 páginas. Lo que yo les voy a pedir es que cada esquema que yo les envíe, que va a tener esa cantidad de páginas, ustedes lo reduzcan a uno solo. Pero este se convierte en uno. En la próxima semana va a tocar la siguiente etapa. Ustedes van a recibir un esquema igual y van a reducirlo a una sola página también. Luego yo les voy a enviar otro tercer esquema. Van a reducirlo a una página también. Ya tienen 3 esquemas. Luego les voy a enviar la siguiente, que serán 4, la siguiente 5, la siguiente 6 y la siguiente 7. Son 7 esquemas en total que yo les voy a enviar. Cada uno de esos esquemas tiene entre 13 a 14 páginas. Hay unos que tienen menos, hay otros que tienen más. La cuestión es que ustedes, cada uno de esos esquemas, ustedes cada una de esas páginas las reducen a uno solo y van a entregarme un trabajo de 7 páginas. Ese trabajo de 7 páginas va a valer 30 puntos. Ese trabajo, si quieren, me lo pueden entregar al final o me lo pueden ir entregando cada semana y yo voy anotando el puntaje suyo. ¿Se entiende? Tienen Sí, esas dos opciones para hacerlo. O me lo entregan todos al final o me lo van entregando semana tras semana y yo se lo acepto sin problema y le voy poniendo su puntaje. Y de esa manera, entonces, cuando lleguemos al final, ya usted tiene sus 30 puntos de, de mesa de trabajo. ¿Les parece bien? sí. Ok. Lo segundo es que vamos a hacer una evaluación de 50 puntos. Pero esos 50 puntos yo se los voy a entregar en base a, creo que son 4 cuestionarios. A ver, sí. Sí, son, son 4 cuestionarios o 5 cuestionarios, no recuerdo bien. Pero esos cuestionarios, no, son 3, perdón, son 3 cuestionarios, ahora sí me acordé. Son 3 cuestionarios. Esos 3 cuestionarios o 3 exámenes
yo se los voy a ir entregando a medida que vayamos terminando las etapas que corresponden a esos exámenes. Por ejemplo, el examen que compete a la iglesia primitiva, que es la que vamos a ver hoy, y la iglesia medieval, yo se lo voy a entregar cuando terminemos la clase número 3, porque posiblemente es en la clase número 3 que terminamos iglesia medieval, ¿se entiende? Clase número 3. Ahí van a recibir el primer examen. Luego, cuando terminemos iglesia reformada, iglesia del despertar, van a recibir el segundo examen. Y el tercero lo van a recibir después de iglesia moderna y posmoderna, que es el último examen. Los tres exámenes valen 50, es decir, los tres juntos valen 50, 50 entre 3. Y ese es el puntaje de cada examen. ¿Se entendió? Así vamos a evaluar este ciclo y espero que ustedes puedan irles tan bien como les fue en el anterior, que los felicito a todos porque les fue muy, pero que muy bien. Sé que en este les irá mucho mejor porque esta es una lectura apasionante. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer respecto a lo que he explicado. No, se entendió bien. Es lo mismo, nada más. Es lo mismo que lo anterior. Los exámenes pues, igual son 3. Excelente, así mismo es. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con nuestra clase. Historia de la iglesia, caramba. Para poder abarcar la historia de la iglesia, primero necesito que prestemos atención a una suerte de introducción que vamos a hacer. Esta introducción es muy importante. Y en esta introducción vamos a hablar de por qué es necesario estudiar historia de la iglesia. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que historia de la iglesia es. Luego vamos a ver la justificación de la historia de la iglesia. Después vamos a hablar de los antecedentes históricos de esta disciplina. Y finalmente vamos a hacer la división de etapas para que ustedes más o menos sepan cómo está segmentada la historia de la iglesia. Para ello, yo les envié este documento. Este documento que yo les mandé, que es parte del libro que estamos escribiendo de historia de la iglesia, tiene la introducción que yo les acabo de presentar. Aquí, en lo que se conoce como prolegómena, acá la prolegómena, nosotros tenemos la introducción. Si ustedes se fijan, aquí les dice que la historia de la iglesia es una disciplina que persigue conectar al estudiante con toda la riqueza del pasado histórico de la iglesia. Ese es el objetivo. Es una disciplina eclesiológica, por cierto, porque se desprende de la historia eclesial. De hecho, les mandé un video introductorio. ¿Se acuerdan que les mandé un video? No sé si lo vieron, pero Sí. el video es lo mismo que voy a decir ahora. Es el video. La definición de historia de la iglesia, por qué se justifica, quiénes iniciaron ese estudio y obviamente también la división. Así que prácticamente esto que les voy a decir tienen escrito, tienen un video, o sea, es lógicamente que pueden dominarlo muy bien si lo revisan y si lo anotan. Entonces, la historia de la iglesia es eso, es una disciplina que busca conectarte con el pasado y la definición es esta. Esta es la definición. Eh, el trasfondo con el cual explicamos el origen, consolidación, expansión y legado de la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión. Esa es la definición de historia eclesiástica. Si a mí me preguntan, hermano, ¿qué es la historia eclesiástica? Yo diría esto. Primero, es una disciplina. ¿Y qué estudia esa disciplina? Estudia el origen, consolidación, expansión y legado de la iglesia. Esa es la definición. Pastor, y si yo digo, es una disciplina que persigue conectar al estudiante con toda la riqueza del pasado histórico de la iglesia, ¿esa definición no estaría correcta? Está incompleta. Incompleta. Está incompleta. Lo que la completa es lo que está subrayado: origen, consolidación, expansión y legado de la iglesia. Entonces yo El preferiría, origen, el desarrollo y el legado. exacto, origen, desarrollo y legado también puede ser, porque consolidación y expansión es desarrollo, es verdad. Origen, desarrollo y legado. Entonces yo diría, es una disciplina que estudia, porque yo puedo decir que estudia
el origen, desarrollo y legado de la iglesia. Esa es la definición. Si quieren la pueden anotar, no sé si lo pueden hacer para que la tengan pendiente. Esa sería la definición básica. Ahora, O sea, perdón, entonces ¿sí? sería abreviándola para tenerla bien el concepto. O sea, es Claro, una claro. disciplina eclesiológica Ujú. cuyo objetivo es estudiar la iglesia en su origen histórico, en su desarrollo y en su legado. Exacto. Y qué bueno que mencionaste eclesiológica, es muy importante, porque esta no es una disciplina de teología sistemática, es una disciplina eclesiológica. No es bibliológica, ¿verdad? No es cristológica, no es neumatológica ni soteriológica, es eclesiológica. Así que es muy bueno que hayas hecho la salvedad. Disciplina eclesiológica que estudia el origen, desarrollo y legado de la iglesia. Mi punto, mi punto. Ajá, exactamente. Ese es. Ahora, ¿por qué? Y aquí viene el segundo elemento, la justificación. ¿Por qué se debe estudiar? Por tres razones que representan a la vez tres grandes desafíos. Primero está el desafío externo. Lo voy a explicar sin tener que leerlo acá, pero es lo mismo que dice ahí. El desafío externo es fuera de nosotros, es decir, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia hay gente que tiene unas ideas extrañas de cómo se originó el cristianismo. Tú tienes a tipos que dicen que el cristianismo lo inventó Constantino. Otros tíos que son ateos que comienzan a decir que el cristianismo lo inventó un grupo de monjes en un lugar que se reunieron con el fin directamente de crear una historia para dominar y conquistar al mundo. Esos energúmenos tienen que ser enfrentados. Y la mejor manera de usted enfrentar a un energúmeno que tiene un relato fantasioso es conocer el relato verdadero. La historia de la iglesia te capacita para que tú puedas darle respuesta a ellos. Pero no solamente a ellos, sino también a los falsos creyentes, a los papistas, por ejemplo, que tienen la idea de que Jesús fundó la Iglesia Católica Romana. No, Jesús no fundó la Iglesia Católica Romana, bobo. Que la Biblia fue creada por Damaso, el Papa, en el concilio del año 382. Caballero, primero, no existe un concilio del año 382. No existe. No hay evidencia documental. Estás repitiendo un bulo que lo escuchaste de Luis Toro. Pongan la lupa. Y en vez de poner la lupa, pusiste la cabeza para que te la cortaran y te la rebanaran con un hacha. Por supuesto que no. No es cierto que existiese tal cosa. Tampoco Damaso creó la Biblia. La Biblia la iglesia la recibió hecha de los apóstoles, las listas ya recibidas de los apóstoles. Pero eso lo sabemos cuando estudiamos historia eclesiástica. De ahí, externamente hablando, la importancia, ¿verdad? Se justifica por eso. Y esta sería como su dimensión apologética, ¿verdad? La dimensión apologética de la historia de la iglesia justamente es esa. Nos sirve apologéticamente hablando. Pero también hay una razón interna. La razón interna es que nosotros, dentro de nosotros, tenemos falsos maestros, tíos que se levantan comenzando a enseñar herejías. ¿Cómo se combaten las herejías? Conociendo la historia del desarrollo de una doctrina. Y para eso te vas a la historia de la iglesia. No, que la Trinidad la inventó Constantino en Nicea. Pero qué estúpido. ¿Cómo que Constantino? Pero ¿qué idiotez es la tuya? Si esto se ha creído desde siempre. Ah, no, que los cristianos se reunían el sábado y el domingo fue una invención de Constantino que se lo impuso. ¿Qué? Pero Dios, ¿de dónde sacaste esa afirmación? Caracoles. Pero, pero tú no has leído que los cristianos se reunían el domingo en los primeros, el primer día de la semana, de acuerdo a lo que menciona el libro de los Hechos. Y no solo eso, en las cartas de Pablo se revela algo parecido. Y también tenemos evidencia documental. Es decir, Plinio el Joven, persiguiendo cristianos en el año 110, hablaba de que ellos se reunían después de haberlos torturado, preguntándoles qué hacían ellos. Ellos bajo tortura les reconocieron que se congregaban los domingos para adorar a Jesús.
Es un testimonio temprano, pero también tienes testimonios de los judíos que decían que no guardasen el ayuno el día después del sábado por causa de los cristianos. Los judíos en el siglo I reconociendo que los cristianos se congregaban el domingo, el día después del sábado. Ven, entonces este tipo de afirmaciones usted las puede combatir gracias al conocimiento de la historia de la iglesia, no solo de los que tienen relatos conspiranoicos, sino de esos cristianos tipo isla, como puse aquí, esta imagen, los cristianos tipo isla que creen que el cristianismo comenzó con ellos. Y esos cristianos tipo isla son los que terminan convirtiéndose en sectas, en sectarios. Por lo tanto, si usted quiere lograr evitar caer en una secta o lograr combatir a una secta, usted necesita historia de la iglesia. Este, señores, representa la dimensión dogmática de la historia eclesiástica. Si la primera es la dimensión apologética, esta es la dimensión dogmática. Y finalmente tenemos esta última razón, la individual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la historia de la iglesia está repleta de hombres y de mujeres que se han convertido en un ejemplo de lo que significa ser cristiano, que cuando yo veo a los mártires muriendo por su fe, eso me inspira, que cuando yo veo a Lutero enfrentándose a toda una curia por causa de la palabra de Dios, cónchale, eso me inspira. Y a medida que voy avanzando en la historia de la iglesia, descubro a los misioneros, muchos de ellos dispuestos a morir para predicar el mensaje del evangelio. Eso te inspira. Estos hombres y estas mujeres que grabaron a fuego su nombre en las columnas de la iglesia se convierten en ejemplos de que podemos imitar o que podemos evitar. Ahí está, imitar o evitar. Porque también muchos de ellos cometieron errores, pero yo puedo evitar esos errores si los conozco. Si no los conociese, se cumpliría en mí la triste sentencia de George Santayana que dijo, un pueblo condenado es un pueblo que no conoce su historia. Porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta, señores, es la dimensión devocional de la historia de la iglesia. Entonces tenemos una dimensión apologética, una dimensión dogmática y una dimensión devocional. Y esa es la razón de por qué se justifica el estudio de la historia de la iglesia. Pastor, entonces Diga. la dimensión apologética vendría a ser el desafío externo, la dimensión dogmática vendría a ser el desafío interno y la dimensión devocional vendría a ser el desafío individual. No lo podría haber dicho yo mejor. Gracias. Exactamente, así es, mi querida Yoli. Pasando entonces al tercer punto, hablemos de cómo se desarrolló históricamente esta disciplina. Y para que sepan, los antecedentes se pueden segmentar en 3 bloques. De hecho, en ocasiones, antes de yo utilizar este material, yo les decía a los estudiantes, hagan como una línea de tiempo, unas rayas, sí, una línea de tiempo, y la dividen en 3. Temprana sería la primera etapa, la segunda sería la etapa media, y la tercera sería la etapa tardía. Serían 3 etapas de cómo se fue desarrollando esta disciplina. En la etapa temprana, el personaje principal, el que abre la brecha, el que abre la etapa, es Lucas, el autor del Evangelio, el médico amado de Colosenses 4:14. Porque este señor redactó el primer documento de historia eclesiástica que hay. Se llama Hechos de los Apóstoles. Es el primer manual de historia de la iglesia. A partir de Lucas y el trabajo que realizó utilizando el formato de investigación de Tucídides, que fue un héroe, un gran historiador griego, Lucas imitó ese mismo formato de trabajo. ¿Y qué hizo Lucas? Entrevistar personas que vivieron los hechos para relatar los hechos. A esto se le conoce como un paradigma narrativo testimonial. Es el primer estilo de hacer historia de la iglesia. Narración es como contándote una historia. Ustedes han leído Hechos de los Apóstoles, como que tú estás leyendo una historia.
Sí. narrada, una historia narrada, incluso también con testimonio, porque él muchas veces se menciona y nosotros decidimos partir hacia y se incluye en la narración, pero no solamente eso, sino que él también busca testimonio de gente, gente que lo conoció a Jesús, gente que conoció a Pablo, gente que vivió la primera experiencia y las escucha y las introduce en su narración. Ese es el paradigma narrativo testimonial y ese paradigma fue el que se siguió durante toda la etapa temprana de hacer historia de la iglesia. Por ejemplo, Una pregunta. ¿sí? ¿Y para su evangelio utilizó el mismo sistema o el El mismo mismo? sistema, exactamente, una narración con testimonio. Por eso está bien, es el que mejor define todo, ¿no? Más a fondo. Sí, de forma cronológica, etcétera, porque Sí. siguió el parámetro. Esa forma era de este historiador que ven aquí, Ajá. Tucídides. Ese era el estilo. Y por eso te da fechas también. Todo que ningún evangelista te da fechas, solo Lucas, en los días de rey Herodes, cuando Anás y Caifás eran sacerdotes, en el año 15 del emperador Tiberio. Esta hambruna ocurrió en los días de Claudio. Te da referentes históricos que te permiten ubicar en el tiempo. Gracias a Lucas he hecho un buen trabajo. De hecho, yo tengo un curso aparte que es solamente sobre el libro de Hechos, haciéndole un acercamiento crítico y obviamente usted se sorprende con los resultados. Es un trabajo bien hecho y marcó un hito. Es decir, a partir de él comenzaron a hacerse las cosas de ese modo. Por ejemplo, cuando tú lees las obras de Gesipo de Jerusalén, que fue otro historiador de la iglesia, o de Sexto Julio Africano, o de Eusebio de Cesarea, o de Papías de Hierápolis, tú te vas a dar cuenta que ellos siguen el mismo paradigma narrativo testimonial. Lo siguen a pie juntillas, porque ellos siguieron la senda que Lucas abrió. Sin embargo, las obras, por ejemplo, de Gesipo, las obras de Sexto Julio, las obras de Papías sobreviven de forma fragmentaria, no en obras completas, salvo la de Lucas y la de Eusebio de Cesarea. Entonces, este de aquí, Eusebio de Cesarea, que es este personaje que vemos aquí abajo, Eusebio de Cesarea, es quien compiló la mayor información sobre historia de la iglesia, porque se basó en las obras que habían escrito Lucas, Egesipo, Sexto Julio, Papías, recogió esos fragmentos. Gracias a Eusebio es que sabemos que hubo un hombre llamado Egesipo, porque la obra de Egesipo sobrevivió porque Eusebio preservó las fuentes que él utilizó. Y como una de esas fuentes fue Egesipo, hoy sabemos que Egesipo existió fue por Eusebio. Y por eso Eusebio es el padre de la historia de la iglesia. No Lucas, sorprendentemente, sino Eusebio, porque Eusebio es el que transmitió casi toda la información que nosotros podemos utilizar sobre la historia de la iglesia, desde que la iglesia nació hasta la época de Constantino, porque Eusebio vivió en la época de Constantino. Así que nosotros tenemos aquí esta compilación enorme que se conoce como historia eclesiástica, escrita por este señor Eusebio, y también sigue el paradigma narrativo testimonial. Ese sería la primera etapa. Luego entramos a la etapa media, que es la de la Edad Media, la etapa de la Edad Media acá. En esta etapa ya no se trabaja, se sigue trabajando, sí, pero no tanto con el paradigma narrativo testimonial, sino que se trabaja con este paradigma, el geográfico nacional. Dios eterno. El paradigma geográfico nacional era el siguiente, para que me entiendan. Yo quiero escribir una historia de la iglesia, pero yo no voy a escribir una historia de la iglesia desde Pentecostés hasta mis días, como hizo Eusebio. No, no, no. Yo voy a escribir historia de la iglesia, pero de cómo el cristianismo llegó a mi país. Yo soy inglés, voy a escribir una historia de la iglesia, pero no es una historia de la iglesia, sino una historia de la iglesia en Inglaterra. Yo soy español, voy a hacer una historia de la iglesia en España. Alemán, una historia de la iglesia en Alemania. Ven, es un paradigma geográfico nacional, porque el interés de ellos era estudiar su historia de su patria. Ese es el trabajo que va a hacer, por ejemplo, Beda, el Venerable,
e Isidoro de Sevilla. Ellos te escriben la historia de la iglesia, pero de Inglaterra y de España, de donde ellos eran sucesivamente. Y otro ejemplo de ese paradigma son las hagiografías, que son biografías de los santos. Pero estas biografías de los santos se hacían con los santos que eran patrones de la ciudad donde yo vivía o del país al que yo pertenezco. ¿Por qué? Porque el objetivo de estas biografías era comercial, era fomentar la peregrinación para que venga gente, turismo a mi país y genere dinero. ¿Entienden? Entonces había que crear una biografía de un personaje que era patrón de la ciudad, San Humberto, San Pancracio, Santiago el Mayor, Santiago el... O sea, había que hacer geografías como tal de los santos locales porque se tenía ese objetivo. Y esto Una, fue en la Edad Media. una pregunta. ¿Y desde qué época, qué año, qué siglo se comienzan a mencionar los patrones de las iglesias o los santos? En la Edad Media, bien temprano. Ahí. Pero Ok. por eso es que el paradigma mutó hacia allá. Cuando estalló la reforma, acá, el paradigma cambió. Ya no era un paradigma geográfico nacional, sino un paradigma apologético. ¿Por qué? Porque, por un lado, tú tenías a los católicos romanos diciendo, somos la iglesia verdadera, somos la iglesia verdadera y nunca nos corrompimos, como es el caso de César Baronio. Este que está aquí, César Baronio, es un papista que hace historia de la iglesia para atacar a los protestantes. Mientras que los protestantes de la Universidad de Magdeburgo hacían historia de la iglesia para mostrar que ellos estaban regresando a la iglesia primitiva y que la iglesia romana y medieval se había corrompido. Entonces es un paradigma apologético de dimes y diretes. Hoy en día todavía se sigue haciendo ese paradigma, sobre todo en algunas obras escritas por algunos garroteros. El más grande representante ahora mismo, creo yo, de ese paradigma así es Rabasi, Jorge Olivera Rabasi, que quiere pretender que es historiador y te hace historia desde un paradigma apologético que ya no se usa. Se quedó atrasado en las batallas campales con los reformadores y con César Baronio. Entonces, si no se usa el paradigma apologético, ni este, ni el geográfico nacional, ni el narrativo testimonial, ¿cuál es el que se usa hoy en día? Y aquí entramos a la última etapa, la tardía. Se usa el paradigma técnico dogmático, que como lo ven en la pantalla, está enfocado no solo en darte información como hace el narrativo testimonial, no, sino también explicártelo desde el pensamiento acumulado. Y es ahí donde entran obras de católicos más respetuosos como estos dos, Bossuet y Amat, y de protestantes concienzudos como John Fletcher y Scott Latouré. Esos son los que trabajan ese paradigma. Y de ahí se pasa entonces a tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que nacen del paradigma técnico dogmático? Sencilla, miren. Perdón, pastor, disculpe. Sí, Bossuet y Asmat eran católicos, ¿verdad? sí, sí, claro. Ya. Entonces, de ahí se pasa a las tendencias que nacen del paradigma técnico dogmático. Por ejemplo, esta de aquí, imbricar la historia de la iglesia con la universal. ¿Cómo? Sencillo. ¿Qué pasaba en el mundo cuando Pablo viajaba predicando el evangelio? Por ejemplo, mientras Pablo está predicando en Corinto, ¿qué pasa en China? ¿Qué pasaba en el mundo cuando Agustín de Hipona escribió sus confesiones? ¿Qué pasaba en el mundo cuando Lutero clavó las 95 tesis? ¿Qué pasaba en el mundo cuando William Carey se fue a la India a hacer misiones? ¿Qué pasaba en el mundo? Eso de ver qué ocurría en el mundo mientras mientras se daban estos eventos en la historia eclesial, es una tendencia que hoy se hace. Es una tendencia que trabajan algunos historiadores de la iglesia, muchos de ellos no son cristianos y otros que lo son, como es el caso de Paul Johnson, Peter Brown y está este que les voy a enseñar ahora.
Dyer McCulloch. Estos son autores que tratan de explicarte cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, en ese momento Hernán Cortés estaba conquistando México? En ese mismo momento. ¿Sabían ustedes que cuando Calvino estaba escribiendo las instituciones, en ese mismo momento Pizarro estaba en Perú? Ven, esos son detalles de esa primera tendencia. La segunda tendencia es la especialización en etapas eclesiales. Por ejemplo, Backhouse y Tyler son expertos en iglesia primitiva, pero hay otros que son expertos en iglesia medieval, otros son expertos en iglesia reformada y así sucesivamente. Es como especializarte en una etapa. Luego tienes la dimensión misional, es decir, estudiar la historia de las misiones. Ahí está Broadbent con una obra muy buena que se llama La Iglesia Peregrina. De hecho, yo al final de esta clase les voy a regalar algunos libros en PDF que creo que les pueden servir mucho. La dimensión misional de Broadbent. Luego están los que se enfocan en el legado cultural del cristianismo, que ahí está Escola Touré y César Vidal, que me imagino que ustedes conocen a César Vidal. Recientemente lo tuve en el canal y César Vidal también se ha encargado mucho de enfocarse en el legado cultural, pero también se ha enfocado en etapas eclesiales. De hecho, aquí tengo un libro muy bueno que él escribió que es enfocado solo en la iglesia primitiva. Es este de aquí. Y ese, yo de él tengo el de, diga, de él tengo el de él tengo el de Pablo, apóstol de las naciones, muy y tengo bueno, el de Pedro el Galileo. muy bueno, muy bueno. Sí. Y luego, actualmente, tú vas a encontrar aquellos que se enfocan en acercarse al estudio global del cristianismo. Porque antes los libros de historia de la iglesia que leíamos nosotros estaban enfocados en Occidente. Pero ¿y qué pasa con los cristianos de Oriente? Bueno, ahora hay un interés en conocer a los cristianos de Oriente y se hacen libros que abarcan más, aunque son más grandes. El caso de este señor que ven acá en la pantalla, Pablo Dirós, él escribió un libro con ese enfoque. Se lo voy a enseñar ahora. Uy, papá. Si ustedes vieron lo que tengo ahí, miren. Ahí, ahí, ahí. Ok, aquí voy. Este de aquí. Este de acá tiene como objetivo hacer un acercamiento a la historia global, así se llama, global, del cristianismo. Y para colmo te agrega este, donde te presenta el mundo religioso latinoamericano, que son dos libros que tienes que leerlo en conjunto para poder hacer un acercamiento bueno a la temática. Ese es el objetivo. Otros, por su parte, prefieren hacerte una presentación sintetizada de la trayectoria histórica de la iglesia. O sea, más sintetizada, más pequeña, como es el caso de Robert Baker, de Hurwood, de Voss, que son autores que se van a enfocar en una forma más sintetizada. Otros como este de aquí, Williston Walker, que ese se lo voy a regalar a ustedes. Williston Walker
que se hace un acercamiento más sintetizado. En comparación, por ejemplo, a este armatroste que tengo acá, este es más pequeño. Entonces, se hace de una forma más sintetizada. Y hay otros autores que son mucho más sintéticos. Por ejemplo, este de aquí, de James Garlow, que es mucho más pequeño, pero te abarca toda la historia de la iglesia. Y ese sería como un ejemplo en particular. Hay otros, como por ejemplo los autores latinoamericanos. Hay muchos autores latinoamericanos produciendo historia de la iglesia. Pablo de Hirós es uno, pero también está este, que es el clásico, de Justo González, Historia del Cristianismo, que este es el clásico que se utiliza. También estaba Samuel Vila, tengo ese libro, pero lo tengo en otra biblioteca, que también hizo un acercamiento sintetizado de historia de la iglesia. En mi país, Dominicana, nosotros tuvimos a un católico que se llamaba Carlos Noel y a un pastor protestante llamado George Iloquar, que fueron los mejores historiadores de la iglesia que yo conocí y que yo he podido leer. Otros libros que tengo por aquí, por ejemplo, este de Alfonso Ropero, que está enfocado solo en los mártires. Este entraría bajo este paradigma, el de especializarte en etapas eclesiales. Este de aquí, la reforma en España, significando que todavía el día de hoy seguimos trabajando con el paradigma aquí medieval geográfico nacional. Todavía el día de hoy se sigue haciendo en ese paradigma. Este de aquí, de Henry Chadwick, sería sintetizado desde una óptica más sintetizada acá. La presentación sintetizada. Y luego tienes este de aquí, que es en etapas eclesiales. Miren, miren qué interesante. Estos tres libros que yo tengo acá son de una sola etapa de la historia de la iglesia. O sea, solamente de la etapa primitiva. 3 libros solo para una etapa. Para que ustedes vean lo mucho que se puede desarrollar, igual que este. Estos son 2 libros de una sola etapa. Una sola etapa. Esto no es historia de la iglesia completa. Así que si ustedes se dan cuenta, la historia de la iglesia es riquísima. Con un librito de historia de la iglesia como el que yo le enseñé ahí, este librito, ya tú te das cuenta que lo que te dice aquí es poco para lo mucho que hay. Y es el consejo final que les quiero dar a ustedes. Ciertamente, lo que ustedes van a aprender aquí no es ni el 10% de todo lo que es la historia de la iglesia. Y por eso yo el consejo que siempre doy a los estudiantes cuando terminamos las semanas de clase, sigan leyendo sobre eso, se siguen informando porque hay mucho, mucho. Si se quiere, uno puede encontrar mucha información. Lo que sí se necesita es una guía y esta es la guía con la cual termina la introducción de hoy. O sea, la introducción de la clase. Es saber identificar los periodos de la historia de la iglesia. Eso te ayuda muchísimo. Como se dieron cuenta, uno pues, se puede especializar en etapas eclesiales. Bueno, ¿cuáles son esas etapas? Estos, los periodos eclesiales. Y aunque es verdad que cada erudito va a segmentar la historia de la iglesia como entiende, por ejemplo, Justo González utiliza un esquema diferente a Pablo de Hirós, por ejemplo, para hacer esta identificación. Sin embargo, casi todos utilizamos el esquema de Celarius. Celarius fue quien inventó la palabra Edad Media. Celarius asignaba la historia en etapas: Edad Antigua, Prehistoria, por ejemplo, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna. Y luego le agregamos Edad Postmoderna. Pero esa segmentación de Celarius es la que nosotros utilizamos generalmente para historia de la iglesia. Como hay una edad antigua o primitiva, tenemos una iglesia primitiva. Como hay una edad media, tenemos una iglesia medieval. Ahora, en la historia de la iglesia, tenemos, por ejemplo, la moderna. Como hay una edad moderna, tenemos una iglesia moderna. Y como hay una edad postmoderna, tenemos una iglesia postmoderna. Pero nosotros hacemos más segmentaciones. Por ejemplo, la etapa moderna comenzó
De acuerdo con muchos, con la caída de Constantinopla, otros dicen que con el descubrimiento de América, pero muchos dicen que comenzó con la Reforma Protestante. Cuando Lutero clavó las 95 tesis, murió la Edad Media y nació la Edad Moderna. Y por eso en el periodo moderno incluimos la Iglesia Reformada y la Iglesia del Despertar. Antes de finalizar con la Iglesia Moderna, que sería la del siglo XIX, y la Iglesia Postmoderna, que es la de los siglos XX y XXI. Entonces, las etapas de la historia de la Iglesia serían estas 6, o serán 5, ¿verdad? 5. La Iglesia primitiva sería la primera etapa. La Iglesia medieval es la segunda etapa. La Iglesia reformada, la tercera etapa. La Iglesia del Despertar, que es la del siglo XVIII, XVII y XVIII, la cuarta etapa. La Iglesia moderna o Iglesia decimonónica, por ser la del siglo XIX, es esa, la quinta etapa. Cuarta etapa, quinta etapa. Y la sexta etapa sería la Iglesia posmoderna, que es la de los siglos XX y XXI. Esas serían, hermanos, las 6 etapas. Y por eso es que nuestra clase tiene 6 semanas. ¿Por qué? Porque cada semana es para una etapa. ¿Se entiende? Cada semana es para ver una etapa. Ahora, esta etapa de aquí es muy extensa. Por eso es posible que la veamos en 2 semanas. Así que puede ser que se agregue una semana más, depende de cómo veamos la clase. Pero prácticamente este sería el esquema de todas las clases, porque vamos a ver etapa tras etapa. Y cada esquema que yo le voy a enviar va a ser un esquema completo de cada etapa. Y por eso que ustedes me van a entregar 7 esquemas realmente, porque van a entregar 7 esquemas. Uno de esta, 2 de esta, uno de esta, uno de esta, uno de esta y uno de esta. Pero a medida que vayamos avanzando. ¿Se entendió? ¿O alguna pregunta tiene? O sea, hoy día vamos a ver la primera etapa y usted Hoy nos va vamos a ver a eso. decir que es la iglesia primitiva Ajá. y nos va a entregar y vamos a hacer un mapa sobre la iglesia primitiva Exacto. y la otra semana de la iglesia medieval. Sí. De Y la la, iglesia o- medieval, como ustedes ven, tiene 2 etapas. La primera y la y la segunda etapa. segunda. Entonces Por ahí eso es van que a vamos ser a dos tener 2 mapas. clases diferentes. Exacto. Ahí van a Po- ser 2 mapas y después pasamos a la otra, a la reformada Ujú. y así sucesivamente. Y así hasta llegar al final y ahí terminamos la materia. Ok, muchas Ok. gracias. Una nota importante que quiero que recuerden. Esto es importante, miren. Hay 2 términos técnicos que yo quiero que ustedes aprendan de memoria, porque ya los voy a utilizar a partir de hoy y durante hasta el final de la clase. Son estas 2 palabras, terminus ad quo y terminus ad quem. Estas 2. Un terminus ad quo es esto, el inicio, el punto de inicio de una etapa. Y el terminus ad quem es el punto final. La etapa comienza aquí y termina aquí. ¿Qué pasa? Cada una de estas etapas tiene su terminus ad quo y su terminus ad quem. El terminus ad quo es el punto de inicio, el terminus ad quem el punto final de cada una. Ya yo no voy a decir punto de inicio y punto final, siempre voy a utilizar la palabra terminus ad quo, terminus ad quem. ¿Ok? Un ejemplo gráfico de un terminus ad quo, rápidamente aquí se lo voy a enseñar. Mira ahí. El terminus ad quo de la iglesia primitiva es el año 30. El terminus ad quem es el año 313. Ahora, como este es el punto final, el terminus ad quem, bueno, pues la iglesia medieval, la que viene, este será su terminus ad quo. Va a iniciar justamente donde terminó la anterior. Se lo enseño. Acá. Miren ahí. Donde terminó la anterior, 313, es que inicia la siguiente. Yo creo que eso está más que claro, eso no hay que explicar mucho. 313 es el final aquí, pero en la siguiente etapa, 313 es el principio hasta el año 800 y así sucesivamente. ¿Alguna duda? Las palabras son en latín, términos En obscuros, latín, son en latín. latín.
Terminus ad quo para el inicio, terminus ad quem para el final. Así que está todo claro, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a viajar al pasado rápidamente y vamos a hablar de la iglesia primitiva, que es nuestra primera etapa. Están más que animados, ¿verdad que sí? Pues bien, Sí. voy a iniciar primero con una ficha técnica. Esta es la ficha técnica de la iglesia primitiva. Siempre voy a utilizar una ficha técnica para cada una. ¿Qué voy a hacer en la ficha técnica? Plantar el terminus ad quo y el ad quem, ver el contexto geográfico, el contexto histórico y los problemas internos y las fuentes que podemos utilizar para estudiar mejor esa etapa. Entonces vamos a comenzar primero con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se extiende desde el año 30 hasta el año 313. Son más o menos unos 283 años. Esos son los primeros 283 años de la historia de la iglesia. Nació en el año 30, cuando Cristo fue crucificado y resucitó. Y se extiende hasta el año 313, porque en ese año se firmó el Edicto de Milán con el que se terminó la persecución de los cristianos y lo firmó Constantino. Son 283 años. El contexto geográfico, como ven en el mapa subrayado, es el mundo mediterráneo, el Imperio Romano, que abarca Europa, parte de Medio Oriente y de la costa norte de África. Ese es el Imperio Romano, el mundo mediterráneo. Estamos en la época del Imperio de Roma, cuando el imperio se encontraba en su mayor esplendor, que se había estado extendiendo militarmente. Las últimas conquistas las hizo en Dalmacia y al mismo tiempo había logrado anexarse el Judea hasta terminar en una revuelta política que devino en la destrucción de Jerusalén y del templo, y después una segunda revuelta que se dio en el siglo II y que obviamente fue apagada también con fuego y sangre. Este sería el esquema político y el contexto histórico de la iglesia primitiva en los días del Imperio Romano. En esa época, la iglesia experimentó una serie de problemas internos y externos. Internos porque comenzaron a surgir dentro de su seno grupos heréticos, llámense chemaínes o judaizantes, llámense gnósticos que sincretizaban el paganismo, llámense marcionitas que querían crear su propia versión bíblica, y también los uniciburros aparecieron en esa época. Este sería más o menos el esquema. Sí, los uniciburros estaban ya ahí. Los problemas internos. Los problemas externos eran con el Estado o con los judíos. Los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos, como dice Lucas, y luego vinieron las persecuciones de Roma, 10 persecuciones en total, debido a la intolerancia estatal de los romanos. Las fuentes que ustedes pueden utilizar serían fuentes primarias, obras directas de la época, fuentes secundarias como textos analíticos, tal y como los que estamos presentando acá, ¿verdad? También fuentes epigráficas, que son inscripciones que se hayan encontrado, y también el arte. El arte paleocristiano sirve como una fuente de información para nosotros en esa época. Y esta sería la ficha técnica. Ahora, vamos a entrar en cada uno de los hitos relevantes dentro de la historia de la iglesia primitiva. El primero de esos hitos es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica inicia en el año 30 y termina en el año 100 después de Cristo. Abarca el siglo I, o por lo menos lo que restaba del siglo I. A esa iglesia la llamamos apostólica porque los apóstoles vivían en esa época. Y prácticamente el registro histórico más amplio que nosotros tenemos de esta etapa se lo debemos a Lucas. Lucas fue quien realmente escribió el libro de los Hechos entre el año 60 y 62 después de Cristo. Y Lucas es nuestra fuente inicial. ¿Cómo inició todo esto? Como yo les dije, el término ad quo es el año 30.
¿Y qué pasó en el año 30? En el año 30 ocurrió Pentecostés. 120 discípulos reunidos en una pequeña habitación comenzaron, hermanos, comenzaron a tener la experiencia del Espíritu de Dios que los capacitó para predicar el Evangelio. Y gracias a esa predicación, las personas comenzaron a agregarse a esta pequeña comunidad primitiva llamada iglesia en Jerusalén, que como característica compartían todos sus bienes. Concientizaron a sus miembros para distribuir adecuadamente los recursos, todo lo tenían en común. No tenían necesitados por eso. Desarrollaron un sistema social para atender a viudas y huérfanos. Nombraron diáconos como representantes de esos grupos para poder hacer una mejor distribución de la comida. Pero también mostraron una preocupación por cultivar la vida devocional integral, porque oraban, alababan al Señor, recibían enseñanza doctrinal de los apóstoles, compartían en los hogares. De hecho, tenían dos sacramentos solamente, que eran el bautismo y la Eucaristía o cena del Señor. Y Dios los preservaba confirmando sus palabras con señales milagrosas y con prodigios. Así que, sin duda alguna, este sería el esquema inicial de cómo nació la historia de la iglesia. Pero crean que esa iglesia apostólica tenía estructura. Ellos tenían un ministerio evangelístico representado por Pedro. Tenían un ministerio pastoral representado por Jacobo, el hermano del Señor. Y tenían un ministerio pedagógico representado por Juan. Así, en la iglesia primitiva, o en este caso en la iglesia apostólica, los ministros que participaban en ella eran o diáconos administrativos o pastores en un nivel carismático. Es decir, carismático quiere decir que experimentaban estos dones del Espíritu de Dios y habían recibido la comisión de predicar el Evangelio, que es en sí mismo un carisma. Y por eso Pablo dice, quiero comunicaros algún don de Dios cuando se refería a predicar el Evangelio. La liturgia también era muy específica porque esta gente siguió el modelo de la sinagoga. ¿Cómo era el modelo de la sinagoga? Sencillo. Primero oramos, luego cantamos, después oramos, leemos la Biblia y predicamos. Y yo te pregunto, ¿cómo es el esquema de una iglesia hoy en día? Similar. Igual, porque replicamos el modelo sinagogal. La única diferencia es que no era los sábados, sino los domingos que nos reuníamos en un culto formal con extensión en los hogares. Es decir, ellos iban a un lugar en el templo para juntarse y orar, que era el pórtico del templo de Salomón, pero en las casas ellos continuaban su vida de oración, porque la mayoría se mudaban juntos, se mudaban y creaban comunidades y vecindarios para poder tener al hermano como vecino. Y así podían juntarse en los hogares. Tenían además un corpus doctrinal apostólico que estaba configurado en credos. Uno de los credos más famosos era Jesucristo es Señor. El otro credo más famoso era este credo que les voy a enseñar ahora mismo. Este era un credo. Míralo ahí. Aparece en 1 Timoteo 3:16. El misterio de la piedad. Ese es un credo primitivo, conservado en nuestra Biblia. Ese de ahí era un credo. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Otro que era un credo, que se cree que también era parte de un credo, era este. Este de aquí. Eso era un credo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que eso era un credo, parte de un credo. Otro que se piensa que era parte de un credo, aparte de ese, era este de aquí. Se piensa que era parte de un credo. Ese de ahí. Era parte de un credo.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el último credo, que dicen que era el credo más antiguo, está en Filipenses. Filipenses 2. Era una sola frase que inspiró un dibujo y es este: Jesucristo es el Señor. El primer credo más antiguo de todos. Antes del credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, esos eran los credos que la iglesia tenía. Ahora, yo les explico esto porque justamente ese credo inspiró el arte paleocristiano. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esta imagen que les voy a presentar. El ictus. El ictus. No sé si lo han escuchado. Míralo ahí. Ese es el ictus. Ese pez. ¿Lo han visto? Sí. ¿Lo han visto ese pez? Sí. Ese es el ictus. La palabra ictus en griego es pez, pero ictus se convertía como un acrónimo, un acróstico de I, Jesús, la X es Cristo, Jesús Christos, esta es Teos, Dios, y la I, Soteros, Salvador. Jesucristo, Dios y Salvador. Entonces ellos utilizaban este icono porque ya tenían un corpus doctrinal. Y esto es algo que muchas veces no se toma en consideración. Y no solo tenían un cuerpo doctrinal, no solamente tenían credo, sino que tenían himnos. Esta gente escribió himnos. De hecho, Filipenses 2, 5 al 11 es todo un himno cristológico. Todo un himno. Otro que se considera que era un himno era este de aquí. Un himno. El amor es sufrido, es benigno. Se cree que eso era un himno primitivo. Y otro que se piensa que era parte de una canción que los cristianos cantaban era esta que aparece en Efesios 5. Esta de aquí. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Se piensa que eso era parte de una canción. Entonces, si usted quiere saber cómo cantaban los cristianos primitivos, mi consejo es que usted traduzca al griego la oración, la canción de Filipenses 2, 5 al 11, la traducen al griego, le ponen música y la cantan y habrán rescatado una canción del siglo I. Y toman, como les dije, ese texto de Filipenses 2. Interesante, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿Hay algún sí, registro de cómo? Mi mente de músico no me hace preguntar esto. Si hay algún registro de cómo armonizaban ellos. sí, sí, de hecho, música griega, puedes buscar, o puedes buscar estilo hebreo, depende de la comunidad, porque las comunidades como se expandieron, habían unas judeo-palestinas que todavía tenían esa forma de ser propia de esa cultura, pero había otras que eran más bulliciosas, como las gentiles. Las comunidades gentiles eran más bulliciosas que las comunidades judías. Eran como más serias las judías. La de los gentiles eran más griterío, más espontáneas. De hecho, el canto era congregacional, realmente. Y no tenían coros. Eso de los coros es una faramaya posterior. Y el mensaje que predicaban era Cristo viene, inminencia escatológica. Esa era más o menos la forma litúrgica. Y obviamente que el más grande exponente de esa época fue el apóstol Pablo. Eso no hay que discutirlo, porque el tipo escribió casi el 48% del Nuevo Testamento. Y sin duda fue el más prominente de todos los personajes que elaboraron en la iglesia primitiva. Y yo creo que de eso podemos estar todos de acuerdo. Hasta la película del apóstol Pablo, que salió en 2018, habla un poco sobre esa misma temática. Entonces, la iglesia apostólica tuvo como Pablo a su mejor representante y el legado que dejaron fue que esta etapa proveyó el marco referencial para la iglesia en todo el mundo, hermanos. Fue lo que permitió que nosotros tuviésemos una suerte de edad dorada y también fue la que nos dejó el canon del Nuevo Testamento.
Después de ahí, todo el mundo, todas las demás experiencias van a querer venir a la iglesia apostólica para volver a los orígenes. De hecho, la reforma protestante es un retorno a esta experiencia. No a la iglesia primitiva en general, sino a la iglesia apostólica, que es el nombre que le dimos a esta primera etapa. Dentro de la etapa que llamamos iglesia primitiva está la iglesia apostólica, pero no toda la iglesia primitiva fue apostólica. ¿Se entendió? Un dato más, y aquí entramos a este segundo hito, es que también la iglesia primitiva comenzó a experimentar persecución. Esto no es algo que deba tomarnos de sorpresa, porque ya Jesús había advertido que a sus discípulos los iban a perseguir y los iban a matar. Y como estas personas morían por su testimonio en Cristo, pronto se les conoció como mártires, porque la palabra mártir significa testimonio. ¿Se entendió? Testigo. La persecución comenzó con los judíos. Los judíos fueron los primeros en perseguir cristianos. De hecho, el primer mártir, que es este que ven aquí, Esteban murió apedreado, fue por causa de los judíos. Y más adelante, el reyesuelo judío Herodes Agripa I fue quien mató en el 44 después de Cristo a uno de los 12 apóstoles, Jacobo el Mayor, el hermano de Juan. Y esa persecución se siguió extendiendo por todas las comunidades cristianas del mundo gentil, sobre todo las que Pablo y Bernabé habían fundado. Y por esa razón, la comunidad de Jerusalén no era molestada mientras Jacobo, su líder, vivía. Pero cuando a Jacobo lo mató el Sanedrín, las cosas se pusieron color de hormiga para los judeocristianos. Ellos tuvieron que abandonar la ciudad de Jerusalén antes de ser destruida, antes de ser devastada, antes de ser reducida a escombros. Cuando esa ciudad fuese destruida en el 70, ¿qué hicieron los cristianos de esa zona? Muchos se aglomeraron en otros lugares y otros simplemente se fueron a Éfeso, donde proliferaron como una comunidad pujante. Y hasta Yamnia, cuando por fin se consagra una oración de maldición para los cristianos, hasta Yamnia, tú como judío podías entrar a una sinagoga, aunque fueses cristiano, pero tú no podías entrar siendo gentil. Este tipo se hizo, wow, se hizo sin duda alguna un referente importantísimo dentro de lo que es el desarrollo de la historia de la iglesia. Y por supuesto que los judíos lo que hicieron fue renegar de esa experiencia y maldecir a los cristianos para evitar directamente que estos cristianos fuesen parte de la comunidad judía. Así fue como comenzó la persecución. Luego la persecución pasó a manos del imperio y los emperadores romanos comenzaron a perseguir a los cristianos. Desde Nerón, que fue la persecución más traumática porque ahí murieron Pedro y Pablo, hasta Domiciano y Trajano, persiguieron cristianos, pero las persecuciones más agresivas se dieron en los gobiernos de Marco Aurelio, de Septimio Severo, de Decio y de Diocleciano. De hecho, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tampoco Pedro murió en Roma? No, había un testimonio antiguo de Clemente de Roma que parece apuntar a ello, pero no te dice, cuando tú lo lees, no te dice dónde murió realmente. Porque murió a manos del Imperio Romano, pero no es posible que haya muerto en Roma, no hay evidencia. Sí, porque ese día que hizo la entrevista a César Vidal, César Vidal hizo un comentario muy bueno de que no, dice, ni en la Biblia no hay nada que diga que él haya estado en Roma, y menos descansando ahí. No hay evidencia, pero sí hay evidencia en la Biblia de que murió crucificado. Okay. ¿Dónde está? En Juan 21. En Juan 21, Jesús le dice, miren esto, miren qué bello. Jesús le dice, apacienta mis ovejas 3 veces, ¿verdad? Y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo a quién? A Simón, hijo de Jonás, que es Pedro. ¿Y qué es lo que quiere decir? Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces Jesús le está hablando de cómo va a morir. ¿Cómo va a morir? Extendiendo
los brazos. Esa es una expresión para hablar de la cruz, porque en la cruz extendía los brazos. Le dijo que iba a morir crucificado. Ese texto Pero no lo había no te entendido. dice, Sí. pero no te dice dónde. Exacto. No te dice dónde. Nunca te dice dónde. Wow. Nunca había entendido ese texto así. Uy, terrible. Qué bueno que están acá conmigo. Espero que le están pasando bien. Ustedes la están pasando bien, ¿verdad? Sí. Ok, entonces miren, el testimonio sangriento que estas persecuciones dejaron fue notable. Porque yo les voy a decir algo, las persecuciones que están acá de Marco Aurelio y Diocleciano fueron terribles, pero sobre todo las de Decio y Diocleciano. Diocleciano intentó literalmente acabar con el cristianismo, destruirlo en todo. De hecho, la de Decio fue tan agresiva, la de Decio, que las espadas se embotaban, perdían el filo, porque los cristianos eran asesinados a filo de espada y se les embotaba las espadas a los perseguidores. Y la de Diocleciano fue sistemática, porque no solamente era matar cristianos, sino acabar con sus libros. El objetivo de Diocleciano era exterminarlo hasta el final. Marco Aurelio, por otra parte, la persecución, aunque fue fuerte, pero no fue tan extensa. Para que me entiendan, las persecuciones de Nerón solo se dieron en Italia. La persecución de Domiciano solo se dio en Asia Menor y en Roma. La persecución de Trajano solo se dio en Asia Menor, en Turquía. La persecución de Septimio Severo solo se dio en el norte de África, en el norte de África. Y la de Marco Aurelio solo se dio en Francia, en Lyon. Pero esta de Decio y de Diocleciano fue en todo el imperio. Por eso fueron las más traumatizantes. Digo, las más agresivas, para ser más claro. Y obviamente eran agresivas porque no respetaban nada. Esta gente, señores, no respetó ni edad, ni género, ni clase. Por ejemplo, Policarpo tenía 80 años, más de 80 años, y no respetaron su edad, lo quemaron vivo. Pero Blandina tenía 15 años. Y el testimonio de Blandina es un testimonio triste, terrible. A esta muchacha la golpearon, la violaron, la sentaban en una silla al rojo vivo, la levantaban y quedaban los pedazos de la piel en el hierro. La azotaron, le desgarraron la piel, le rompieron los dedos. Y cada vez ella decía, los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. 15 años, papá, 15 añitos. Qué mujer más valiente. La colocaron, si sanguinolenta como estaba, en la arena del circo, en una bolsa de cuero, para que la corneara un toro. Y estaba tan deshecha que los leones ya no se la querían comer porque daba asco. Entonces, para poder ya acabar con su agonía, un tipo le rompió el cráneo con un bate. Y decía, los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. ¿Entienden? Esa es una historia impresionante en ese caso. Y por supuesto, como esa hubieron muchas historias. Por ejemplo, Perpetuo y Felicitas, que murieron en la época de Septimio Severo en Cartago, fueron echadas a los leones en el circo y una de ellas estaba embarazada. De hecho, uno de los problemas que esto generó fue que mucha gente, para salvar el pellejo, decidió renunciar a su fe. Y cuando la persecución terminaba, luego venía este apóstata y quería que lo reinsertaran en la iglesia. Bueno, eso está bien, ¿verdad que sí? Pero muchas veces esto generó problemas porque muchos de los que habían apostatado para salvar el pellejo habían sido pastores. Entonces, cuando ellos regresaban, ellos querían regresar, pero que lo pusieran como pastores, con la autoridad que tenían. Entonces ahí decían, no, las cosas no son así. Eso generó ciertas dificultades
hasta que Cipriano de Cartago logró solucionar el problema, porque esta cosa se puso bien incómoda, le voy a explicar por qué. Muchos de esos tipos que habían apostatado, ellos decían, es que tú tienes que aceptarme como pastor, aunque yo haya apostatado, porque si yo apostaté, entonces mi llamado no fue válido. Y si mi llamado no fue válido, tampoco la aplicación del sacramento. Y como yo te bauticé a ti, entonces, si mi llamado pastoral no era válido, tu bautismo tampoco. Van viendo las relaciones que hacían y eso generó todo un quilombo que se conoce como la disputa novaciana. Y obviamente esa disputa se resolvió gracias al trabajo de Cipriano de Cartago. En otras palabras, el legado que la historia de la iglesia de la era de los mártires, el legado de estas persecuciones nos dejó, es muy impresionante en este caso, porque sin duda alguna, mientras más morían los cristianos, la gente quedaba admirada por cómo ellos eran. Y por eso Tertuliano dijo en una ocasión que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Claro que usted se preguntaría, ¿y por qué perseguían a los cristianos? ¿Quién me responde esa pregunta? Me gustaría escuchar, ¿por qué perseguían a los cristianos? Pues Que, porque bueno, creía que eran ateos algunos, Muy bien, porque no eran idólatras. excelente, muy bien, Porque Yerima. decían que adulteraban porque se llamaban hermanos y casaban entre ellos y porque se comían, o sea, cuando lo de la cena, que se comían la carne. Excelente. Es que tenían perspectivas equivocadas, pues por eso es que ellos creían que los cristianos eran monstruos y todo eso, por eso. Exacto, porque había prejuicio. Y luego miren, diga. también porque los romanos habían heredado las deidades de Grecia y entonces ellos consagraban todas sus victorias Ujú. pues a los dioses griegos y como ellos no los adoraban, ellos pensaban que por culpa de ellos el imperio iba a decaer. Exactamente. De hecho, como ustedes acaban de mencionar, habían dos fuentes de prejuicio. Primero, el prejuicio del vulgo, el dictamen del vulgo, que fue todo lo que ustedes mencionaron. Aquellos creían que los creyentes eran ateos porque no tenían imágenes, que eran incestuosos porque se casaban entre hermanos, que eran caníbales, que ellos mataban a un niño y se lo comían, que eran incendiarios porque decían que el mundo se va a acabar con fuego, que adoraban a un dios con cabeza de asno y que eran orgiásticos, que practicaban orgías en los ágapes, que eran incestuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era el pueblo que creía eso, pero la gente culta tenía otra imagen. Los cultos, ahí representados por Luciano de Samosata, que se burlaba de los cristianos, los satirizaba, Celso y Frontón, que por cierto, Frontón, para los que no saben, fue maestro de Marco Aurelio. Estos tres tíos decían que ser cristiano era para estúpidos, que el mensaje cristiano era incompatible con la razón, que ser cristiano obviamente era un ejemplo de inculto y bárbaro. Esto lo decía Cornelio Frontón. Y obviamente Celso, por ejemplo, Celso, que es este hombre que está aquí, seguía esa misma línea de pensamiento y le agregaba una crítica porque él decía que los cristianos eran tontos porque creían que una virgen podía dar a luz y un muerto podía resucitar. Entonces, esta afirmación en la que se veía a los cristianos como un colectivo de desarrapados ignorantes que seguían una doctrina llena de sinsentidos, fue justamente la razón de por qué la clase culta rechazaba el cristianismo. Y eso motivó la persecución, pero al mismo tiempo motivó la defensa del evangelio. Y Dios levantó a hombres en varias generaciones para defender al cristianismo. De hecho, los primeros apologistas o los padres apologistas se pueden ubicar por generaciones. Por ejemplo, tú tienes una primera generación que abarca al autor del fragmento de Cuadrato, al autor del discurso a Diogneto y tienes a Arístides. Estos representaron
una primera oleada de defensores de la fe que surgió en el año 123. Luego, en la época de Marco Aurelio, apareció una segunda oleada que estuvo representada por Justino Mártir y también por otros más, Taciano, Atenágoras, etcétera, etcétera. Y la última generación, la tercera generación, ahí estaban figuras de la talla de Tertuliano, Minucio Félix y Lactancio. Estos serían como los grandes apologistas que Dios levantó en esa época. Y el objetivo de ellos era demostrar la ridiculez de la idolatría, mostrar la grandeza moral cristiana y mostrar a los cristianos como un ejemplo, como un modelo civil de buenos ciudadanos, etc. Incluso comenzaron a explorar la relación de la fe y la filosofía. Y aquí era donde tenían posturas diversas. Por ejemplo, Tertuliano rechazaba totalmente la relación fe-filosofía. Y de hecho él preguntaba, ¿qué tiene Atenas que ver con Jerusalén? Y era por eso, que Atenas, filosofía, ¿qué tiene que ver con Jerusalén? Que es la fe. Además, estaban aquellos que asumían una posición intermedia, como Taciano, y los que la aceptaban totalmente, como Justino Mártir. De hecho, esta aceptación total fue un problema, porque muchas de las faramayas que se inventaron después, como el purgatorio, surgieron fue al conectarse con un marco filosófico que no se evaluó por la escritura. De hecho, estaba yo en una actividad con el hermano Vidal ayer y él contaba, y esto era algo bueno, de hecho, es algo que es común de entender y es básico, que mientras la iglesia trabajó su apologética desde la escritura, puso a pensar a Porfirio el sofista. Pero cuando respondiéndole a Celso, Orígenes quiso hacerlo desde la filosofía y no desde la escritura, terminó aceptando que todo el mundo se iba a salvar, hasta el diablo. Cayó en el universalismo y creyó en la reencarnación. Imagínense eso. Se comenzó a recontramilpudrir esta vaina justamente porque no se supo tener una mejor apreciación de la relación fe-filosofía. Sin embargo, esta gente defendió la fe y también la defendió de los lobos que teníamos adentro. Recuérdense que el depósito de la fe desde el siglo I ha sido atacado, primero por los chemaínes, porque los chemaínes aparecieron en el siglo I y Pablo los enfrentó. Y después estaban los gentiles, puesto que los gentiles representaron también desafío para los creyentes. Los judaizantes vinieron del mundo judío, pero del mundo gentil vinieron los gnósticos. Del mundo gentil vinieron los marcionitas. ¿Y quiénes son los marcionitas? Unos tipos que se inventaron su propio canon y que dijeron directamente que el Dios del Antiguo Testamento era malvado y el Dios del Nuevo Testamento era otro. Esos tíos también tenían que ser enfrentados y quienes los enfrentaron fueron justamente los padres apostólicos. Por eso los padres apostólicos son una suerte de héroes importantes dentro de esta historia que por cierto proveyeron el marco para un mejor cuidado de la ortodoxia. Se convierten en campeones para enfrentarse, como acá lo pusimos, a los lobos que se infiltraban en nuestro rebaño. Aquí están. A ver, lo pasé. Ahí están. Los lobos vestidos de oveja, enfrentados por los padres apologistas. De hecho, para un poquito más profundidad, de todos los padres apologistas, Taciano era el más crudo. El más franco era Justino. El más simple era Arístides. El más profundo era Atenágoras. El más burlón era Hermias y el más fideísta era Teófilo. Y ahí está un poquito más avanzada esa afirmación. Ahora, obviamente, los padres apologistas representan directamente toda una camada de otros autores que también se conocen como los padres apostólicos. Y los padres apostólicos, como ustedes entenderán, serían, por así decirlo, los discípulos de los apóstoles. La imagen sería algo como esto que van a ver en la pantalla. Algo como esto. Déjeme ver si lo puedo poner por aquí.
Así, míralo ahí. Tienes a Cristo, tienes a un apóstol y el discípulo de un apóstol. Esos son los padres apostólicos. Ahora, esto es importante porque mucha gente no sabe que cuando nosotros vamos a analizar la patrística apostólica, esto es importante, esto a veces se le va al garrotero de internet, es que los padres apostólicos están divididos en generaciones. Generaciones, señores, generaciones. Entonces, cuando tú hablas de generaciones de los padres apostólicos, tú tienes que saber que un padre apostólico de primera generación tiene mucho más valor dogmático que un padre apostólico de segunda generación. Porque el de segunda generación está mucho más alejado del apóstol. Y los padres apostólicos se extienden hasta padres de tercera generación. O sea, un discípulo de un discípulo de un discípulo de un apóstol. Y como que de un discípulo a un discípulo a un discípulo se pierde mucho, ¿sí o no? Entonces, por eso es que hay que saber identificar hasta qué punto son confiables. Porque el papista quiere hacer doctrina con los padres apostólicos y dice que esa es la tradición temprana. Y viene Santiago Alarcón, pero Santiago Alarcón, tú tienes que entender que Timoteo, tú no me lo puedes comparar a Clemente de Alejandría, porque Clemente de Alejandría nunca en su vida conoció a Pablo y Timoteo sí. Y eso es un dato que nosotros lo hemos expresado en introducciones a lo que tiene que ver con el campo patrístico. De hecho, podemos hacer algunas que otra introducción, pero básicamente los padres apostólicos son los padres que están conectados con la tradición apostólica para defender la ortodoxia. Estos incluyen padres de primera generación como Clemente de Roma. Se dice que este Hermas, que es el sujeto que aparece en Romanos 16:14, y están obviamente sujetos de la talla de Papías de Hierápolis. Esos entran en la categoría de padres de primera generación. Pero este Hermas de acá, hoy se sabe que no es el Hermas que redactó el famoso Pastor de Hermas, porque el Pastor de Hermas es un documento del siglo II y es posible que el Hermas al que se hace referencia no sea justamente el Hermas de Romanos 16:14, que posiblemente fue un cristiano que murió durante la persecución de Nerón, y no el Hermas que escribió el Pastor. Ahora, el Hermas que escribió el Pastor, que es un autor del siglo II, escribió una de las obras más impresionantes de la historia de la iglesia. El progreso del peregrino primitivo sería. Así como hay un progreso del peregrino, este sería. Es una parábola de la iglesia, donde la iglesia se ve como una vieja que se va, que se va rejuveneciendo a medida que pasan los años. Y esa historia, una dimensión histórico-escatológica, presentando la relación que Jesús tiene con la iglesia, encuentra en el Pastor de Hermas una de sus obras más hermosas. Después de estos padres de primera generación, podemos incluir también a otros dos, por lo menos a otros dos. Ignacio de Antioquía es un padre de primera generación, porque Ignacio de Antioquía es discípulo de un apóstol. Policarpo de Esmirna también, que fue amigo de Ignacio y fue discípulo de Juan. Ignacio lo fue de Pablo, Policarpo de Juan. Estos son padres de primera generación y son padres pastorales. Pastorales significa que su enfoque fue pastoral. Pero ya en la segunda generación, tú tienes a los maestros. De hecho, Ireneo de Lyon es un padre de segunda generación porque él es discípulo de Policarpo. Ya este señor no cuenta dentro de este esquema, porque si fuese dentro de este esquema, este sería Jesús, este sería Juan, este sería Policarpo. Entonces el discípulo suyo, Ireneo, ya se salió del esquema. Y por eso es que Ireneo muchas veces comete ciertos errores, porque está más alejado y no es tan fiel a la tradición apostólica como debe ser. El otro caso es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría fue discípulo de Panteno, a quien se atribuye que una vez cuando joven escuchó a los apóstoles. Mientras que Orígenes es un padre de tercera generación, porque Orígenes es discípulo de Clemente. Este sería un discípulo, de un discípulo, de un discípulo, de un apóstol. Estos tres son autoridades importantes dentro de la historia de la iglesia primitiva
porque sin duda alguna hicieron un gran trabajo, tanto de cuidado pastoral como de enfrentamiento apologético. Usaban mucho el debate para poder ganar almas para Cristo. Y por otro lado, tú tienes a los grandes cartagineses que involucran, por ejemplo, a Tertuliano, que fue no solo un gran apologista, sino un maestro de profundos vuelos, y tienes a Cipriano de Cartago, a quien muchos consideran fue la figura más fuerte en Occidente en el campo eclesiológico, Cipriano de Cartago, el que resolvió el problema de los lapsi, los famosos ministros estos que apostataban y que cuando deseaban querían volver a tener sus propios cargos. Fue Cipriano, como les dije, quien resolvió ese problema. Así que el legado de estos padres, tanto apologistas como apostólicos, fue que te sentaron las bases de la ortodoxia cristiana, salvaguardaron el depósito de la fe y garantizaron la tradición recibida, aunque ninguno de ellos es inspirado. Pero su labor fue digna del trabajo que los apóstoles habían encomendado. Y esto me lleva al final de la clase de hoy. Quiero concluir hablando de dos cosas. Primero, de cómo era la liturgia primitiva, la liturgia de esta etapa. Lo primero que voy a destacar es el origen social de los cristianos. Miren, el origen social era variopinto. Habían miembros de las clases pudientes, eso es verdad, pero generalmente la fe penetró en la clase media, la clase baja y en los esclavos. Clase media, clase baja y en los esclavos. De hecho, en 1 Corintios 1, 26, 27 dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que se creía sabio. Y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió a los débiles. Y por eso, en ocasiones pasó lo siguiente, que tú tenías a un amo cuyo pastor era su esclavo. O sea, un esclavo que se convierte a Cristo y termina siendo pastor y le predica a su amo, se convierte a Jesús el amo, y ahora el amo es el amo en la casa, pero cuando va a la iglesia se sujeta a su pastor, que es su propio esclavo. Lo que implica que el mensaje de igualdad que proclamaba el cristianismo preocupaba a las autoridades, por eso las persecuciones, porque los romanos tenían pánico a un Espartaco y a una revolución de esclavos. Vieron en el cristianismo un peligro y por eso lo persiguieron. Pero era por el discurso de igualdad del cristianismo. En cuanto al culto, yo creo que está más que claro que los cristianos tenían un bautismo que era por inmersión. Raras ocasiones echaban algo en la cabeza y era cuando la persona estaba presa y, y se iba a morir y todavía no había sido bautizada. Se le bautizaba así por aspersión, pero en casos excepcionales. Generalmente era por inmersión. Generalmente la cena del Señor, para que sepan, se interpretaba alegóricamente. Y eso te lo evidencia la Didache, que es el documento más importante que se puede leer para entender cómo era esa iglesia. Y lo más importante es que antes de bautizarte te daban una catequesis de por lo menos 2 años. Y luego te bautizaban. Entonces, en aquella época, ellos se reunían para partir el pan, tenían el mismo cuerpo doctrinal, oraban juntos, tenían las mismas prácticas sacramentales que eran el bautismo y la Eucaristía, se despedían con un beso, generalmente en la boca, era el beso y se llamaba ósculo, y se reunían para comer juntos en comidas llamadas ágape. Cuando terminaba la reunión, hacían coinonía. Muchas veces la hacían en las catacumbas a espaldas del gobierno romano. En cuanto a su estructura, ya lo hemos explicado. Ellos tenían obreros de corte administrativo y carismático, mientras se iba redefiniendo el ministerio profético y el ministerio apostólico se entiende mejor a la luz de las misiones. Otro dato es que las mujeres tenían mayor facilidad de participar en el mundo cristiano y tenían más privilegios. Por ejemplo, una mujer cristiana podía decidir con quién casarse. Una mujer pagana no. Así que el ministerio asistencial de asistencia social también era dirigido para mujeres vulnerables, mujeres viudas, huérfanos. Estas personas fueron y estuvieron siempre a la vista en el ojo del radar de la iglesia primitiva. También ellos dejaron expresiones artísticas, como les expresé, el ictus era parte de esa expresión artística, y también sufrieron persecuciones
y ellos enterraban a sus muertos y se reunían en el lugar donde enterraban a sus muertos. De ahí que poco a poco este culto a las reliquias comenzó a surgir entre ellos, pero esto fue obviamente una defecio. Y en cuanto a la forma de evangelizar, esta gente evangelizaba con el debate. El debate era una estrategia de evangelismo, especialmente Justino y Orígenes. Justino y Orígenes. Y no solo eso, el debate no era la única manera, sino también la ayuda a los sectores marginales. Cuando la gente veía que los cristianos se preocupaban por los necesitados, el cristianismo adquirió atracción para ellos, un atractivo. Y el tercero era la predicación pública. Y esa predicación muchas veces iba acompañada de señales milagrosas, como le pasó a Gregorio el Taumaturgo. Y así comenzaron a alcanzar al mundo para Cristo. ¿Quiénes son, en este caso, los exponentes más importantes de esta época? Bueno, en el ámbito masculino y en el campo de lo teológico, esta es una época gigante, porque ahí tú tienes a Pablo, que escribió el 48% de los libros del Nuevo Testamento, tienes a Juan, el discípulo amado, y tienes a padres apostólicos como Clemente de Roma, Hermas, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes, etcétera. Entre los grandes apologistas estaba Tertuliano, entre los grandes evangelistas estuvo Gregorio el Taumaturgo, entre los grandes defensores de la unidad y del trabajo por la iglesia estuvo Cipriano, y los más grandes campeones del púlpito fueron Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Esos fueron los gigantes del púlpito. Pero las mujeres no se quedaron atrás, no, papá. Por ejemplo, hubieron mujeres que sirvieron como instructoras en la fe, y tal es el caso de Priscila, la mujer de Aquila. Hubieron también mujeres que descollaron en el ámbito de la mística cristiana, como fue el caso de Cecilia. Y también tienes mujeres que participaron en la preocupación social, como fue el caso de Trifena o Trifosa, su hermana, que posiblemente eran de las que recogían niños abandonados en el Tíber, que eso lo hacían los cristianos. Y tocante a las que murieron por Cristo, la primera mártir mujer fue Tecla de Iconio. Esa es la primera mártir mujer de la que se tiene noticia. Esteban fue el primero de los hombres, pero Tecla de Iconio fue una hija espiritual del apóstol y se convirtió en un referente importante de una mujer que moría por su fe. Otra mujer que también padeció por causa de Cristo fue Flavia Domitila, que había sido nieta del emperador romano y que fue expulsada y exiliada a una isla por orden de Domiciano. Y finalmente vamos a tener a personas de la talla de Blandina e Inés. Por ejemplo, Blandina, que yo le mencioné que era una niña de 15 años, que resistió hasta el final la tortura de los magistrados de su época. Y la segunda fue Inés, que era una niña de 12 años, que fue decapitada por su fe. Te les digo, esta gente no respetaba edades. Y las dos últimas figuras que murieron mártires estarían, por ejemplo, Perpetua, que era una noble de Cartago, y su esclava Felicitas, que fueron decapitadas en el juego del 202 después de Cristo, en los días terribles de Septimio Severo. Y señores, así terminó la clase de hoy. Espero que le hayan sacado provecho y espero que le podamos sacar mucho más provecho a la etapa que viene. No sé si tienen alguna pregunta, pero hemos terminado ya por hoy. Muy interesante. Yo pienso que para comprender más debemos de estudiar a cada uno más a fondo, ¿no? Su biografía o los escritos de cada uno, ¿verdad? De los padres. Es lo que... Ok, ¿y qué más? ¿Quiere agregar algo? Yo le quería preguntar, profesor, cuando esta gente que se reunía en la escuela de Tirano, volviendo al principio, ¿no? de la iglesia primitiva, que se reunían 2 veces al día, tanto por la mañana como por la tarde, los cultos eran diferentes. ¿Por qué? No necesariamente eran diferentes, eran los mismos servicios en la mañana y en la tarde. Sí, pero No que variaba decían, tanto. Lo único que agregaban era el bautismo
que lo Ajá, agregaban y agregaban la cena del Señor en la noche. ajá. Pero no cambiaba la estructura. Oración, canción, oración, lectura bíblica, predicación. No cambiaba. ¿Y el bautizo lo hacían, la cena la hacían todos los domingos? No necesariamente. Así como nosotros tampoco lo hacemos en una fecha determinada. El Ah, tema, ellos simplemente lo hacían cuando había. Porque el catecumenado duraba 3 años, por lo menos después, es lo que dice la DIDAG. Y en 3 años, tú tienes que prepararlos primero antes de bautizarlos. ujú. Vale, muchas Pero cuando gracias. había bautismo se hacía de noche, porque había Ah, muchas cosas. Incluso el bautismo era desnudo. No era de que con una bata blanca, era en cuero que se bautizaba. ah, Ujú. Y vale, para el gracias. pudor se hacía así. Sí, sí, es que yo veía diferencia ahí, yo decía que raro. La mañana era una forma y por la tarde era la otra. La cena y el bautizo pues se hacían por la tarde-noche. Exacto. Vale, gracias, profesor. Siempre. ¿Alguien más? Yo, al recordar el tema como de las persecuciones, me acordé de una serie que yo veía cuando era niño. De hecho, la compartí para quienes la quieran ver. Se llama Los Guardias y justamente cuenta el contexto de persecución de los cristianos en el siglo 64. O sea, en el año 64 con Nerón. Entonces, toda la serie es una serie corta de 13 capítulos que, bueno, que ilustra cómo fueron perseguidos en Roma. Y bueno, si les interesa ver, o sea, es muy interesante. Y se supone que es para niños, pero igual no puedes eh, como maquillar mucho lo que es una persecución. Pero bueno, si les interesa, está el grupo. Excelente. De hecho, yo también les recomendaría una película de Policarpo que está en YouTube, que la pueden ver, es muy buena. La película de Policarpo. Ustedes la leen, la ven, y eso, puede ayudarles un montón. De hecho, déjenme ver si puedo presentársela ahí para que más o menos vean. Policarpo, película completa español-latino. Y, uy, papá, aquí está. Aquí viene. No la dañes. Queremos un buen precio por la niña. Ya. ¿Vieron eso? Dame por aquí. Castigo preparado para los crueles. ¿Por qué te retrasas? Enfréntame a lo que tú desees. ¡Así será! ¡Adiós a este ateo! Este es Policarpo, el gran predicador de Asia, líder de cristianos y destructor de los dioses. Has sido acusado de alta traición contra Roma. Morirás quemado el día de mañana en la arena. ¿Vieron eso? Esa es una película muy buena de la historia de Policarpo. Se la recomiendo. La pueden ver tranquilamente. Y nada. Señores, hemos llegado al final. Gracias por haber estado con nosotros. En la próxima clase ya les envié el documento que viene. Vamos a hablar de la primera iglesia medieval. Hemos abarcado la primera etapa. Vamos a ver si podemos abarcar la segunda. Dios mediante. Así que ya lo saben. Dios me los bendiga. Y vamos a hacer una oración de despedida. Vamos a dejar a Yemima que nos dirija en oración.
Bueno, gracias, Señor, por un día más de vida, por una clase más que hemos recibido. Gracias, Señor, por el conocimiento que hemos aprendido hoy, por la sabiduría y por la inteligencia que nos ha ofrecido nuestro profesor. Cuídanos, Señor, esta semana y el resto de la semana, todos los días de nuestras vidas. Quédate conmigo, quédate con nosotros, Señor. Gracias, Señor, una vez más y siempre. Amén. Amén. Bueno.